Buenos días, Dios les bendiga. Es una alegría esta mañana poder compartir la palabra con la iglesia. La semana pasada tuve el privilegio de estar en una iglesia cerca de Murcia. Bueno, fueron dos fines de semana y fue una alegría poder compartir también en esta iglesia porque siempre Dios nos da cosas nuevas. Amén. Por eso yo te invito a que estés expectante, porque yo creo que Dios hoy va a hablar a nuestras vidas por su palabra. Por su palabra. No es quién, sino el que trae su palabra para nosotros. Amén. Y yo siempre hago una oración cada vez que tengo la oportunidad de compartir la palabra. Así que allí, como están sentaditos, quiero invitarte a que cierres tus ojos y hagas esta oración conmigo. Padre, te rogamos en el nombre de Jesús que hables a mi vida. Dile, habla a mi vida, Señor, en esta mañana. Habla a nuestras vidas, habla a la iglesia, Señor, y que tu palabra pueda ser sembrada en mi corazón. Que mi corazón sea como tierra fértil, donde tu palabra pueda sembrarse y germinar y dar fruto. Y que ese fruto permanezca para bendición de mi vida, Señor, de mi familia y de los que me rodean, Dios. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios siempre habla a nuestras vidas. Y siempre Él prepara nuestro corazón cuando va a hacer algo nuevo en nuestra vida, en nuestra familia. Siempre Él prepara nuestro corazón. Él siempre habla. Pero el tema no es que Él hable. El tema no es que el Señor se manifieste, porque Él siempre lo hará. Siempre Dios lo hará. El tema es que tú y yo escuchemos su voz. La diferencia está entre los que escuchan la voz de Dios y las que no lo escuchan. Dios venía hablando a mi vida y preparando mi corazón especialmente para algunas cosas y algunos cambios que iban a venir, y por alguna razón yo sabía que Dios estaba hablándome, sabía que Dios estaba preparándome, pero no lo entendí de la manera correcta. Por eso quiero compartir esto esta mañana, porque estoy seguro de que puede ser de bendición para algunas personas, espero para todos, porque Dios siempre habla. Y el día de que me accidenté, que me partí el tobillo, recuerdo que esa mañana hablé con Ángel en la mañana y estuve a punto, porque fue un día muy extraño. Fue un día de esos días que tú desde que te levantas sabes que sientes que algo va a pasar. Dios está hablando y días atrás el Señor estaba hablándome, pero yo no lo había entendido ni escuchado. Y esa mañana recuerdo que hablé con Ángel acerca de un cliente y estuve a punto de decirle, ¿sabes qué? Ora por mí si tienes algún espacio por allí, porque hoy es un día extraño. Ese día David quería estar conmigo y acompañarme. Pasaron cosas muy extrañas ese día que desde la mente humana muchas veces no lo podemos comprender, porque muchas veces estamos distraídos. Muchas veces estamos en otra dimensión distinta donde Dios quiere que estemos para que su voz pueda ser oída y para que nuestro espíritu esté preparado para lo que viene. Esto es tan importante porque meses, tal vez un mes o 2 meses atrás, recuerdo que soñé que estaba predicando y el siguiente domingo se lo dije al pastor Daniel. Le dije, pastor, me soñé predicando y recuerdo el tema de lo que yo estaba hablando en el sueño, lo recuerdo bien. Y se lo conté a él. Dijo, qué interesante, Henry, porque la mayoría de veces decimos, yo sé que yo soñé algo, a ver si logro mantenerme controlado en el plano. Yo sé que yo soñé algo, pero no me acuerdo. No sé si te ha pasado, pero dices, yo recuerdo que soñé algo y pasas hasta que se te olvida. Pero yo he aprendido que cuando recuerdo los sueños y se los cuento a mi esposa, ella dice, no me digas, porque yo sé que eso
días antes de que su abuelita falleciera, me soñé con ella, que se estaba despidiendo de unos pajaritos y los estaba soltando. Yo no tenía ni idea que tenía pajaritos ella en su casa. Y luego le dije a Santi, hay que hablar con tu madre porque creo que su abuelita, y le dije, ¿has hablado con tu abuelita en estos días? Y me dijo, no, sé que ha estado enfermita. Y a los pocos días, a la semana siguiente creo, partió con el Señor. Porque Dios habla a nuestra vida, hermanos. El asunto es cuando estamos en otro mundo distinto. Y ese día que soñé, estaba predicando acerca de la obediencia. Y por eso hoy quiero compartir, igual que el viernes, con algunos cambiecitos, para que los que escucharon no se aburran. La obediencia es el resultado de todo lo que el pastor ha venido enseñando todo este tiempo, de un alma que puede estar en paz, que puede caminar en fe y que puede ser incluso tan agradecida que tiene que dar, porque claro, hemos hablado tanto todo este tiempo de cómo tener nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestros pensamientos en orden, alineados con la voluntad de Dios. Pero yo decía, ¿a dónde nos va a llevar todo esto? ¿Qué es lo que tú quieres cuando quieres poner nuestras emociones en orden? Y entendí que se llama la obediencia. Es decir, cuando Dios quiere ponerte en orden, te quiere llevar a la obediencia. Dios desea gente que esté dispuesta a obedecerle. Porque nosotros cantamos a voz en cuello, yo me rindo a ti y todo lo que soy. Levantamos las manos y decimos, Señor, yo me rindo a ti, te entrego todo lo que soy. Pero cuando se trata de obedecer a Dios, se nos olvida que cantamos, bueno, los que saben cantar, porque hay unos que de verdad que deberíamos cantar solo en el baño. Pero bueno, no importa, lo que importa es que se lo decimos a Dios con el corazón, amén. Y entonces yo digo, Señor, yo me rindo a ti, te entrego todo lo que soy. Pero cuando se trata de obedecer a Dios, ya como que la cosa se pone un poco difícil. Y esa obediencia que a veces nosotros queremos expresar a Dios es una obediencia muchas veces limitada, humana, como siempre ha dicho el pastor, carnal, de Adán, que solamente nos lleva hasta donde el optimismo alcanza, hasta donde la buena actitud alcanza. Pero la obediencia que Dios quiere de nuestra vida no es actitud. Y lo quiero compartir entre, por eso titulé un poco la enseñanza obediencia que hace la diferencia. Porque la diferencia es entre esfuerzos humanos y andar en el propósito de Dios es muy grande. Lo que hizo que grandes hombres de la Biblia pudieran cumplir el propósito, el plan de Dios, fue obedecer basados en propósitos, tener expresiones que agradaban a Dios de una manera genuina, no humana, no carnal, no limitada, no entendiendo que es un esfuerzo simplemente de alguien que sí, que quiere hacer lo bueno, pero no con condiciones. Porque muchas veces decimos, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Estamos en el tercer paso, pero no estamos dispuestos a rendirnos a Él. Y es casi imposible hacer la voluntad de Dios si no le hemos entregado nuestro corazón a Cristo. Podremos hacer esfuerzos humanos, pero no a Dios. Entonces, lo primero que quiero compartir, como diría el pastor en estas próximas 4 horas, es una obediencia que se expresa con un corazón apaciguado, con una vida apaciguada. Ya voy a explicar un poco acerca de eso. La obediencia que expresa un corazón que está en paz con Dios. De esto ya hemos hablado mucho. Porque cuando el alma está en paz, se puede alinear con el plan divino. Cuando el corazón está apaciguado, se puede encajar en lo que llamaríamos los cristianos la voluntad de Dios, que hemos dicho que tiene unos adjetivos
por la palabra, el apóstol Pablo, y más adelante lo voy a explicar, que es buena, agradable, perfecta, que es completa, que la voluntad de Dios siempre nos lleva a un buen puerto. Y entonces el alma, el corazón apaciguado, es decir, que está caminando, viviendo mejor en paz, viviendo en la armonía del Espíritu Santo, es un corazón que fácilmente puede expresarse en obediencia para Dios. Me explico: si tu corazón está atormentado, si tu corazón está en medio del afán, de la ansiedad, del estrés, del descontrol de la vida, de esa depresión, de esa angustia que a veces vive el ser humano en medio del caos, es muy difícil que un corazón así pueda obedecer a Dios. Se esfuerza, pero se cansa rápido. Se interesa, pero no cumple. Y luego viene la frustración: Señor, pero es que yo quiero obedecerte. Pero el Señor te dice, y me habló a mi vida y te dice hoy a ti, si te sirve esta palabra, mientras no estés en paz, va a ser casi imposible que me obedezcas. Todo va a ser una intención del corazón solamente. Va a ser como un anhelo. Sí, yo voy a hacer esto que Dios me ha pedido hace mucho tiempo y no lo he logrado hacer porque me rindo, me canso, desfallezco en el intento. No sé si te ha pasado alguna vez, pero tú dices: me voy a proponer este año, ¿no? Cuando comienza un año, me voy a proponer hacer esto que sé que es lo que Dios me está pidiendo hace mucho tiempo. Y el 15 de enero ya se te olvidó. Porque es un intento humano. No sé si me estoy comunicando. Es un esfuerzo meramente de buenas intenciones. Y un hombre de Dios de hace muchos años que conocía decía: de buenas intenciones está lleno el infierno, decía él. Pero no es un asunto de condenar, sino que no es buenas intenciones lo que Dios desea de nuestra vida. La palabra de Dios en Isaías, empezando ya a ir a la palabra, dice Isaías 26:3: tú guardarás en completa paz. Este es uno de los versículos que aprendí de joven. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces, el que persevera en Dios, confía en Dios, y aquí desarrollo estos 3 puntos que voy a compartir, es aquel que puede obedecer a Dios. Mientras tu corazón no esté en paz, va a ser muy difícil que le obedezcas a Dios. Cuando Dios nos guarda en paz, entonces esa paz se convierte en una base sostenible, en una base sólida para obedecer al Padre. El corazón en paz está listo para obedecer. Un corazón angustiado, abatido, ansioso. Yo he aprendido, y le decía a Santi en días pasados, que esto sí no lo voy a mencionar porque el tiempo no me da, pero la ansiedad es algo que se produce cuando viajamos demasiado al futuro. Cuando no hacemos del presente el día a día que habla la Biblia, de cada día trae su afán, sino que en cambio de estar atendiendo el hoy, estamos viajando mucho al futuro, preocupados, pensando: y si mañana me muero, ¿qué va a pasar con mis hijos, mi familia? Y si mañana, y luego tú estás diciendo: Dios, mira, es que hay gente que no ha terminado de desayunar y ya está pensando en el desayuno de mañana. Entonces no disfrutas el pan de hoy. No disfrutamos la familia hoy porque estamos todo el tiempo viajando al futuro, y eso te hace y me hace ansioso, nos hace vivir en medio de una angustia, y es increíble. Pero hay gente que uno la saluda o se muestra tranquila, pero por dentro hay un volcán de emociones. Por dentro hay una desesperanza. Hay emociones dañadas que están ahí afectando, preocupando, alterando la tranquilidad. Hasta que tú y yo no podamos dormir tranquilos, no será fácil obedecer al Padre. Ahora, ¿por qué es importante obedecer? Porque eso atrae la bendición de Dios.
La obediencia atrae la bendición de Dios. La obediencia nos muestra el camino por el cual debemos andar. Y solamente el que lo entiende, lo vive, dice: ¿cuánto tiempo he perdido no descansando en Dios? Génesis 6, capítulo 6, desde el primer versículo, habla de que Noé caminó con Dios en una generación perversa, en una generación de pecado, en una generación desobediente. Y la desobediencia, así como la obediencia trae la bendición de Dios y te acerca al Padre, la desobediencia te aleja de Dios. Entonces vienes, te congregas, pero sientes a Dios tan lejos. Y hay gente que dice: Dios, ¿cuánto hace que no me hablas? Pero es que tienes que dar un paso de fe. El obedecer te acerca al corazón de Dios. Y entonces Noé, dice la escritura en el versículo 22, dice: y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Porque Noé pudo obedecer a Dios en medio de un ambiente hostil, desobediente, rebelde, una sociedad parecida a la de hoy, donde no les interesa nada con Dios, donde lo que importa es el bienestar, el confort, la comodidad. El Dios de Europa y del mundo en general es el dinero, y la gente está en busca del dinero y de cómo obtener más y cómo acumular más, y eso roba la paz del corazón del ser humano y no hace que la gente pueda acercarse a la obediencia a Dios. Y claro, aquí hay que marcar una diferencia, porque si tú no estás gobernado por la paz de Dios, ¿qué gobierna tu vida? Si yo no estoy gobernado por la paz de Dios, pero no es esa paz de la que tanto hemos hablado en las gavillas, en la iglesia, en los cultos. No es esa paz del mundo, no es esa motivación, porque si fuera por la motivación, hoy hay muchos influencers que hablan de lo que más importa es tu paz interior. No hablamos de meditación trascendental, de que tú digas: yo lo que más, no voy a negociar mi paz. Y viene Satanás y oprime el botón que sabe que oprimir y te descontrola. Entonces no estás en la paz de Dios. Porque si estuvieras en la paz que Cristo dijo: yo les voy a dejar la paz, mi paz. Es una paz descrita por la palabra de Dios como algo que el ser humano no puede, no tiene la capacidad de comprender. Porque si te pones a razonarla, te dicen a ti: ¿cómo es posible, José Manuel, que estés tan tranquilo si esto debería descontrolarte? Pero es que ni uno mismo lo puede explicar, porque esa paz no te viene Satanás y oprime el botón de siempre, y entonces ya no funciona como antes. Y el que queda ahí trabado es el enemigo, cuando viene y te dice: yo sé por dónde la cojo a ella, yo ya sé. Yo ya le tengo la tecla correcta para sacarlo de esa paz que dice que tiene en Cristo. Solamente le mando una mala visita y ahí tiene lista. Solamente que su hijo haga esto, o su esposo, su marido, su mujer haga esto, y ya ella pierde el control. Entonces se trata de llegar a un punto en el Espíritu Santo donde el enemigo viene y oprime ese botón, y tú mantienes esa calma que no es humana, sino espiritual, y te lleva a obedecer a Dios, te lleva a otro nivel. Es que sostener un vaso que pesa muy poco no es el problema. Yo eso lo he visto en ejercicio muchas veces. Si sostengo un vaso de 12 onzas acá, no es el problema. El problema es sostenerlo en el tiempo. Porque lo primero que pasa es que se empieza a entumecer el brazo, a dormir, a cansar. Y luego empieza a transmitir eso al cerebro, al punto de que tú sientes agonía. Y eso es lo que hay en el corazón de muchas personas. Ya ni siquiera es depresión, sino una agonía, un sufrimiento interno, un dolor interno, que lejos está ese corazón de poder obedecer a Dios. Si
siempre pensé que estaba obedeciendo a Dios. Predicaba la palabra, tenía una empresa en desarrollo, 20 años viajando de un lado para el otro. Pero escúchame algo que yo aprendí: no porque tú corras mucho estás avanzando. El pueblo de Israel le daba vueltas al desierto, y entonces tú crees a veces que porque andas muy rápido estás avanzando. Y el corazón está en la mente. Los hombres a veces no paramos, y por eso decía, nosotros cantamos así a voz en cuello, me rindo a ti, pero no estamos rendidos a Dios. Estamos pensando ya en que viene una semana de trabajo, y no nos sentamos a recibir la paz de Dios. Recuerdo que Elías, cuando salió corriendo después de haber vivido una experiencia en Dios maravillosa, fíjate que no es un tema de vivir experiencias con Dios, sino de mantenernos en un estado de calma para que Dios pueda obrar. Entonces Elías vive un momento impresionante donde desciende fuego del cielo, y luego Jezabel lo amenaza de muerte, sale a correr, huye y está en la cueva. Y entonces luego el Señor le dice: sal. Y dice la escritura, porque no es el primer libro de Reyes, ni siquiera lo tengo en el texto, pero vino, estando ahí sentado, que un viento recio, fuerte, que sonaba en las montañas, pero ahí no estaba Dios. Luego, no sé si fue el terremoto, primero el fuego, ya no recuerdo bien, pero había un terremoto también, y en el terremoto no estaba Dios. Luego vino un fuego y tampoco estaba Dios. ¿Dónde Elías pudo encontrar tranquilidad? En el silbo apacible de la presencia de Dios. Y muchas veces olvidamos eso, y aún como hijos de Dios, o si alguien tal vez viene por primera vez, te digo, mientras tu alma esté angustiada, no vas a poder conocer al Dios que vive, que reina por los siglos de los siglos, y menos le vas a poder obedecer, porque en la angustia no es fácil obedecer a Dios. Lo segundo que quiero compartir esta mañana para avanzar es que la obediencia es una expresión de confianza. La verdadera obediencia no se basa solo en conocimiento, no se basa solamente en que tú y yo sepamos versos de la Biblia. Yo recuerdo que cuando tenía la edad de Santi, no recuerdo cuántos versículos de la Biblia ya había memorizado. ¿Y eso está mal? Por supuesto que no. Ojalá todos tuviésemos el hábito de memorizar. En las gavillas de los hombres, en Illora, ya no sabemos, con un grupo muy lindo que ahora está, varios versículos de la Biblia, porque eso hace. Yo siempre le digo a los jóvenes, por ejemplo, cuando tengo la oportunidad de compartir a los jóvenes, siempre hay que tener una promesa de Dios guardadita. Siempre guarda una promesa de Dios, porque tú no sabes en qué momento ha de cobrar vida para ti. En cambio de guardar una canción mundana de memoria, porque es que algunos tienen la capacidad de memorizarse, se la memorizan en inglés, en español, en alemán, y lo que dice no agrada a Dios, pero se la memorizan. Pero tú dices un versículo como el que voy a leer en Proverbios 3:5: fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. ¿No es más fácil que aprenderse una canción en 4 idiomas que no glorifica a Dios? Claro que es fácil, pero no lo hacemos. Y la expresión de un corazón obediente es la confianza en las promesas de Dios. Es entregarle a Dios el control de nuestra vida. El viernes dije que en Colombia habían mujeres que querían controlarlo todo, pero luego terminó el culto y una hermana de Colombia me dijo: no, yo no soy así, pero en broma, ¿no? Entonces, acá hay alguien de México. No, tú no tienes cara. En internet, bueno, alguien bueno, como voy a hablar acá, ¿no? Entonces, hay mujeres en Marte que quieren tener todo completamente controladito.
todo, todo que funcione, o lógicamente eso no está mal, pero es que a veces hay una excesiva capacidad que tienen algunas mujeres en Marte para controlar absolutamente que todo funcione en la casa. Conocimos a una hermana que digamos, en una mesa del salón tiene unas esferitas allí encima de unos vasitos allí. Como le muevan eso 1 centímetro, ella ya se da cuenta. Tiene la capacidad para saber que ella deja esas bolitas encima de eso, de la mesa y con el esposo estuvimos, porque claro, yo no puedo mencionar los nombres, aunque ella también es de Marte o de esos. Y se daba cuenta, le movimos todo y cuando llegó es impresionante. Lo primero que nos dijo fue: ¿quién me movió eso? Ni saludó, simplemente le dijo: Pancracio, ¿quién me movió eso? Porque ella sabe exactamente el punto donde tiene la bolita y todo. De la misma manera a veces llevamos nuestra vida de una forma que queremos que todo esté tan. Queremos que nuestros hijos se pongan los zapatos blancos con el pantalón de una manera, con la camisa de una manera, que hablen de una manera, que se peinen de determinada manera, que nuestra pareja hable de una forma, que se comporte de una manera. Todo lo queremos tener completamente controlado. Y un corazón así, que no aprende a soltar la dirección de su vida a Dios, no va a poder obedecer fácilmente. Todo lo que el pastor ha predicado del alma, de la voluntad, los pensamientos, el orden en las emociones, nos tiene que llevar a la obediencia a Cristo. Y si no, ¿qué hacemos siendo todos cabezones llenos de conocimiento? Y alguien necesita una palabra, alguien necesita un consejo, alguien necesita una palabra de Dios o lo que sea. No, hermano, hable allá con el hermano, porque yo no me siento en capacidad. La obediencia es dar un paso de confianza en Dios, de entender el propósito de Dios. Y le decía a los chicos, que a mis hijos, y en una de las prédicas, que la obediencia, cuando se expresa en confianza a Dios, se expresa en términos de modo, tiempo y lugar. ¿Qué significa eso? Que el modo no es a tu manera. El tiempo es cuando Dios dice que hay que hacerlo. Y el lugar es donde Dios dice que tú y yo lo debemos hacer. La mamá le dice al hijo en Marte: mira que este suelo, a ver si uso los términos correctos, está sucio, pero tengo que salir. Entonces yo te pido que por favor pases la fregona. Es que en Colombia la fregona es la mujer que molesta mucho. Entonces yo me imaginaba el día que pensaba en esa ilustración, al hijo con la mamá y la fregona, pásela acá y lo vas a hacer de esta manera, hijo. Vas a poner un desinfectante, un fregasuelos en agua para que quede espumosa. Pones la fregona, la escurres, pasas, quitas todo el manchón que hay, el mugre que hay. Luego lo juagas, pones agua limpia, lo juagas, lo escurres bien y pasas. Y una tercera vez pasa. Y el listo y se va. Y el listo dice: yo me voy a ahorrar todo este paso. Yo no voy a poner ahí que el jabón, que es que conozco jóvenes en Marte así. Yo no voy a hacer eso. Yo con el solo agua limpia, esto me va a limpiar. Entonces llega la mamá y dice: ¿hiciste lo que te dije? Sí. ¿Limpió? Sí, pero no a la manera como la madre le dijo que lo tenía que hacer. No es a mi manera, es como Dios me dice que yo lo tengo que hacer. Porque confío en el plan de Dios. Confío en lo que Dios ha prometido para mi vida, para mi familia. El que desconfía lo hace a su manera. Por eso digo que es una obediencia que expresa confianza en el plan de Dios. Nos cuesta como seres humanos obedecer como Dios dice
que lo tenemos que hacer. Pero entonces la Biblia me dice a mí que hubo un hombre en el capítulo 22 de Génesis, dice que Abraham obedeció llevando a Isaac al altar hasta el último momento. No sabía el cómo ni cómo Dios quería hacerlo, pero terminó haciéndolo. Y esa obediencia causó un cambio, hizo la diferencia en medio de un tiempo difícil para el pueblo. El que una persona, una mujer, deposite su confianza en Dios y obedezca a Dios, un hombre que deposita su confianza en Dios y obedece a Dios, hace la diferencia. Entonces en el versículo 18 dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Por qué? Porque Abraham lo hizo en el modo que Dios le pidió, de la manera que Dios le pidió, en el tiempo que Dios le pidió y en el lugar donde Dios le dijo que lo hiciera. Eso para mí es importantísimo, porque muchos dicen: Señor, está bien, dame un tiempecito, Señor, dame un tiempo déjame que termine este año, déjame que termine mi carrera y te voy a obedecer, Señor. Déjame que pase todo esto que estoy viviendo y más adelante, Dios, yo voy a dejar de fumar. Más adelante, yo conozco un hombre que duró 20 años intentando, haciendo esfuerzos por dejar de fumar. Y un día recibió de parte de Dios una palabra. Estoy poniendo solo un ejemplo, no quiero que nadie. Y dijo: Señor, voy a confiar en ti. Y de manera milagrosa, Dios le quitó el deseo de fumar de un día para otro. Porque no es lo que yo pueda hacer con mi buena intención, sino con mi confianza depositada en Dios. Te entregas a Dios y más te demoras en hacerlo que Dios empezar a hacer lo que por 20 años estuviste esperando. Confías en una palabra y de repente Dios hace lo que tú no lograste, gritando, dando voces. Queremos cambiar a la gente. Dios no nos llamó a cambiar a nadie. Y hasta que no lo entendamos, no vamos a avanzar en la vida. Has querido cambiar situaciones en tu vida. Has querido que todo cambie. Pero no es en el lugar que tú dices que debe ser. Es en el lugar. Yo muchas veces le decía a los hermanos el viernes, no tienen idea de las veces que los primeros años me pregunté, nosotros, ya me dijeron que el término se podía usar, ¿no? Yo le he dicho: Señor, ¿qué carajos hago yo acá, Dios? Yo tenía mi vida organizada, Señor, tenía todo proyectado, te servía, predicaba, Dios, ¿qué carajos hago yo acá? Y veo cómo Dios ha proyectado la vida de Santi, de David, y lo hará con Juan. Santi llegó acá con 13 años. Y veo cómo Dios va proyectando sus vidas y cómo el Señor hasta aquí nos ha sostenido y nos ha enseñado estos años a confiar en Él. Porque yo antes confiaba en mi capacidad, confiaba en lo que yo podía hacer, confiaba en que tenía siempre una reserva de dólares, de dinero, de cosas. Yo recuerdo que le decía a mi esposa: mira, si algo pasa, en la caja fuerte hay tantos dólares para que por favor hagas esto, tenemos un seguro de tal forma, si me llega a pasar algo, reclamas ese seguro, que es un seguro que les va a ayudar. Y mira, todo eso confiando en el ser humano no sirve para nada. Lo que realmente sirve, el verdadero seguro de vida que tú y yo tenemos, es la confianza en el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, en el Rey de Reyes, en el único y santo Dios que hace posible lo que para mí es imposible. Y estos años el Señor nos ha enseñado a confiar en Él y no hemos visto. Ahí tenía yo una promesa guardada en el bolsillo. Un día que estaba desesperado, y acá lo puedo contar porque no lo había contado acá. No tenía, como dice acá, un duro. Creo que tenía una moneda de las que
ustedes tiran por allí de 10 o 5, 20 céntimos. Y yo desde los 13 años que tengo vida laboral, nunca había estado sin dinero. Y estaban por allí cerca del metro y no tenía nada. Y me paré en una estación y yo digo, me da igual si agarro el metro para allá o si agarro el metro para allá, porque no tengo dirección. Señor, permitiste que perdiera todo. No tengo nada. Siempre confié en todo lo que había podido construir de más de 20 años trabajando. Y te digo hoy, vale la pena confiar en Dios y en sus promesas, como una expresión de obediencia a Él. Y llorando decía, Dios, yo solo ahí, Maritza viendo también cómo remaba por allá trabajando, y yo decía, Dios, ¿qué hago? No sé, ¿para dónde coger? Lo perdí todo. Y el Señor me dijo, saca tu móvil. Y en el móvil, para ir a venderlo será porque... Y saqué el móvil, y cuando se desbloqueó estaba en la foto de Santi, muchos más pequeñitos, de David y de Juan. Y me dijo el Espíritu Santo, ves que no lo has perdido todo. Ahí tienes tu verdadera riqueza. Ahí la tienes. Y desde ahí todo cambió. Regresé a casa feliz, me puse a hacer el almuerzo para que cuando llegaran tuvieran comida. Desde ahí todo cambió. Mi confianza dio un bote completo. Entendí que Jehová, y entonces saqué una promesa. Joven fui, bueno, no envejecido, pero la palabra dice, joven fui envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Guarda siempre una promesa a Dios para que tu obediencia se exprese en confianza al Señor. Una confianza que no dependa de las circunstancias, sino de las promesas que Dios nos hace. Pero como decía a los hermanos el viernes, tengo unos minutos, esto no es una decisión. Decisiones tomamos every day. Y decía, las hermanas dicen, mañana me voy a poner mi vestido rosado, mis tacos que combina con el rosado, negros, qué sé yo, bien. Y unas dicen que pendientes, ¿no? Unos pendientes así de oro que me combinan con el rosado y con mis ojos verdes. Mañana me voy a ir así, me voy a peinar, y tomó la decisión, ya alistó toda su ropa. Así hace Marisa, ya alista todo por la noche. Nosotros los hombres alistamos, cuando nos vamos a arreglar, alistamos la ropa, pero ellas la alistan el día anterior. Y por la mañana amaneció lloviendo, amaneció con depresión, amaneció, no ella sino, digo, las de Marte. Y se puso la camiseta la blusa más vieja y la pantalón más viejo y se fue. Porque son decisiones que están determinadas por emociones, por circunstancias, por si llovió, si no llovió, cómo amaneció el clima. Decisiones tomamos todos los días y está bien que las cambies. Pero yo le decía a los jóvenes, una determinación no se cambia. Cuando tú y yo nos determinamos a obedecer a Dios, llueva, truene o relampaguee, tu vida se expresará en obediencia al Padre. Que otros negocien como Josué lo dijo. Ustedes verán qué hacen. Si ustedes verán si siguen a otros dioses, si siguen a los influencers de la época, ustedes verán qué hacen. Pero yo y mi casa hemos determinado obedecerle a Dios, servirle a Dios. ¿Cómo no va a bendecir Dios un corazón así determinado? Un corazón que se expresa no solamente en una paz que no está alterada por cosas externas, situaciones,
sino está determinada por una condición de comunión con el Espíritu Santo. ¿Cómo no va a obedecer a Dios a un corazón que deposita su confianza en Él? Por eso Romanos 12:1, perdona, me estoy saltando. Salmo 37:5 dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en el vecino. En Dios, y Él hará. Encomienda a Jehová tu camino y confía en la empresa. Y confía en el político. Encomienda a Jehová tu camino y confía en el vecino, en la vecina, en el primo, en la herencia, en papá. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Eso es obediencia que expresa confianza en el Señor. Y por último, una obediencia que expresa gratitud. Este es como para mí el último nivel, porque Dios me lo enseñó con la pata partida, escribiendo y entendiendo. ¿Cómo más expreso yo mi confianza al Señor? Con gratitud. Y antes que lo olvide, escucha esto: lo que no es gratitud en tu vida se convierte en queja. Lo que no es gratitud en tu vida, lo que no se expresa en agradecimiento a Dios, se convierte en una queja, en una inconformidad permanente, en un inconformismo permanente, que todo te sabe mal. Si no aprendes tú y no aprendo yo, no aprendemos a ser agradecidos a Dios, todo nos sabe mal, nos sienta mal el calor, nos sienta mal el frío, nos sienta mal la comida que se pasó de sal, nos sienta mal la comida que no tiene sal, te sienta mal la sábana, te sienta mal, hasta tu pareja te sienta mal, todo te sienta mal. Todo te incomoda. Si te hablan mal, si no te hablan, peor. Si tienes mucho trabajo, te quejas. Si no hay trabajo, te quejas. Todo te sienta mal. Pero un corazón que expresa gratitud a Dios es un corazón listo para obedecer. La obediencia como gratitud es un acto de adoración. Le decía a los hermanos que aprendí hace mucho tiempo que todo acto que agrada a Dios es un acto de adoración. Todo lo que tú puedas hacer que agrade el corazón de Dios es un acto que adora al Padre, porque fuimos creados para adorar. El ser humano fue creado para adorar a Dios, y por lo tanto, si no adora a Dios, entonces termina adorando al dinero, a las personas. Todos vamos a tener en el corazón un ídolo, y todo acto que agrada al Señor es un acto que le adora. Hasta cuando dormimos, le decía a las hermanas, el jueves vi a una de las niñas de Illora que tiene un mes de vida, un mesecito tiene. La llevaron en su cochecito y estaba así profunda, en esa paz de la que estuve hablando en el primer punto. La niña no está ahí. Ya, ¿será que mi mamá sí tiene para darme? La niña está dormida. Y la mamá, le dije, mira cómo está ahí. Y le cambió la cara cuando la vio. Una cara ahí de ternura, mira. Porque disfruta uno. Yo todavía disfruto viendo a esos grandulones dormir. Los ve uno y uno como que descansa cuando los ve descansar a ellos. Los que son padres me entienden, que uno... Así que cuando tú descansas, descansas en esa paz de la que estuvimos hablando, Dios se agrada. Dios no se agrada cuando tú estás angustiada con la almohada ahí llena de lágrimas todos los días, con el vaso sostenido por años, agotada, cansada. No se agrada a Dios de eso. Se agrada Dios de alguien que confía y pone su almohada, su cabeza en la almohada, y descansa en Él y confía. Y entonces ahí un corazón puede ser agradecido, puede ser rendido a Dios. Ya estoy terminando, si me puedes ayudar con... En Romanos 12 siempre se nos enseñó el versículo 2, ¿no? Romanos 12:2, que dice: no os conforméis, ¿lo recuerdan? A este siglo, a este tiempo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Pero resulta que nos comemos a veces el versículo 1.
que dice: así que os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y agradable delante de Dios, que es vuestro culto racional. Entonces hace un tiempo el Señor me dio un mensaje que se llama las 3R y lo compartí en Illora. Porque lo primero es, antes de renovar nuestra mente, queremos renovar nuestra mente, ¿no? ¿Está bien hacerlo? Sí, amén. Amén, hay que renovarnos. Pero primero, antes de renovarte, hay que rendirse a Dios, rendirnos a Él. Yo me rindo y doy un paso de fe. Yo me rindo a Él y doy el primer paso. Y luego entonces ahí sí estoy preparado para que Él renueve mi mente. Y el tercer paso dice: ¿para qué? Porque todo tiene que ver con un propósito de Dios. Llévate esto para casa. ¿Para qué yo me vengo a sentar a escuchar esto? ¿Qué sentido tiene? Y dice el apóstol Pablo en el versículo 3: para que podáis comprobar, es decir, reconocer cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Por eso hay que ser cuidadosos cuando decimos: Señor, quiero hacer tu voluntad, porque probablemente Dios nos cambie todos los planes que ya tenemos. Y en esto de ser agradecidos, Juan dice 14:15: si me amas, guardas mis mandamientos. Si obedecemos, si amamos a Dios como decimos que lo amamos, obedecemos a Él en todo. Probablemente tengas que cortar con una relación que no te conviene, con situaciones que no convienen. Probablemente tengas que salirte de algún grupo para obedecer a Dios, porque es con los 3 pasos de la fregona. El listo dice: yo ya acá obedeció. Déjame decirte que no, porque no lo hizo en el modo que se le dijo. No obedeció. Pensamos que estamos obedeciendo, pero no es así. Esa es la manera de Dios, en el tiempo correcto. Señor, dame un tiempecito. Le contaba a los hermanos el viernes la historia del padre de unos amigos de muchos años. Hoy en día ya son pastores y son grandes amigos. Una historia impresionante, de esas historias de vida que a veces uno quisiera contar por todas partes. Y cuando eran así como Juan, tal vez como David, jóvenes, pequeñitos, llegaron los niños a la iglesia primero. Por eso hay que dejar que los niños pues vengan a la iglesia. A veces detrás de los niños vienen las familias, vienen los padres. Pero el padre llegó, pero nunca quiso rendirse a Dios. No es llegar, es entregar el corazón a Dios. Entonces andaba en malos caminos, siempre metido en problemas, en delincuencia, en cosas que no agradaban a Dios. Y siempre que tenía un problema, llegaba y se sentaba atrás como buscando que Dios le apagara el incendio. Pero cuando estaba escribiendo esto del tiempo de Dios, yo era un adolescente también, y recuerdo que el Señor le habló, le dio una palabra profética a este hombre. El pastor lo llamó adelante y oró por él, y el Señor le dijo: esta es la última oportunidad que te doy. Estuvo un tiempo en la iglesia, 2, 3 fines de semana, qué sé yo, y no volvió. Y estando en una de sus andanzas, ¿sí está bien? Lo pillaron metido en una propiedad haciendo un robo, le dieron 2 disparos y ahí quedó. Porque la obediencia es cuando Dios dice que hay que obedecer. Hubiese entregado su corazón a Dios ese día, todo hubiera sido distinto. Yo no estoy diciendo que Dios vaya a cortar tu vida, pero no vas a ver la bendición de Dios hasta que no tomes una decisión. Hasta que yo no tome una decisión. No soy mejor que tú. Todos estamos aprendiendo. Obediencia que expresa a Dios que su paz vale más que cualquier otra cosa. Obediencia que expresa confianza y obediencia que expresa gratitud. Dios hace muchas cosas, pero nosotros a veces somos desagradecidos.
Jesús sanó a una cantidad de leprosos una vez en Juan, para terminar. Y quiero invitarte a que estés de pie en Lucas 17. Cuenta que Dios sanó a 10 leprosos y les dio una orden, ¿no? Que fue obedecer. Y dice el versículo 15: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, aunque era samaritano. Pero su obediencia lo llevó a expresar gratitud a Dios. Recuerda que lo que no es gratitud se convierte en queja, se convierte en amargura, en ingratitud. Gratitud, ingratitud, en desagrado por todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Es una diferencia que transforma vidas, porque no es una imposición, no es que tengamos que obedecer para no ser castigados. Enseñamos mal a nuestros hijos muchas veces: o me haces caso o te voy a corregir, o tú me haces caso o te llevo al psicólogo, que es de apellido Correa. Siempre lo usamos. Es un psicólogo que está en todas partes, con el cual se saca cita gratis. Yo le digo a Juan, el psicólogo es efectivo, una sesión con él y todo cambia. Y los grandes le pueden decir que es un psicólogo muy bueno. Pero la obediencia que nace del corazón, que fluye sin manipulaciones, sin condicionamientos. No puede ser que hagamos una oración diciendo: Señor, si tú me das esto que te estoy, solo esto, Señor, solo esto, entonces yo te voy a obedecer. Si tú pones dinero en mis manos, si tú me das mi casita, Señor, así como que disimuladamente ponemos una humildad falsa: Señor, me das mi casita, mi carrito, yo me comprometo que te voy a obedecer. Es una obediencia humana, natural, que no agrada a Dios. Yo me rindo a ti, te entrego todo lo que soy. Cantamos como pajaritos, así grande, con voz alta. Pero a la hora de obedecer a Dios nos cuesta, a todos. Yo me pongo por delante. Pero todo esto de la paz del alma, todo esto de las emociones, de la voluntad sujetas a Cristo, nos tiene que llevar a una cosa. Y eso es, ¿a qué? Gracias, dos escucharon la prédica. A la obediencia. Porque dice Deuteronomio: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, bendito en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos huirán delante de ti. Versículo 13, vamos. Versículo 11: y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, tus hijos, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país de Jehová que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a su tierra a su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. ¿Vale la pena obedecer a Dios o no? Es una expresión que Dios desea de un corazón rendido a Él. La expresión que Dios desea de un corazón confiado en Él, y que Dios desea de un corazón agradecido al Padre. Puedes cerrar tus ojos. Yo quiero orar por ti. Padre, te doy gracias. Y Casiba y Casama Rabasaya. Tu palabra, Señor,
es más cortante que espada de dos filos, Señor. Dice que penetra hasta partir el alma. Y yo quiero hoy, Señor, junto con tu pueblo, hacer una oración que nos permita entender la importancia, la necesidad de ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores, sino poner en práctica todo aquello que tú, Señor, nos has hablado, para que cuando vengan cambios, Señor, podamos estar apercibidos, escuchar tu voz, entender tu propósito, Señor, y caminar contigo. La importancia de una persona que vive en paz, que camina en fe y que obedece por gratitud, Señor, es tan necesaria, Señor, para hacer la diferencia en un mundo que desobedece los planes y los propósitos tuyos, Señor. Yo quiero ser un hombre obediente. Dile, Señor, yo quiero ser una mujer obediente a tu palabra, porque quiero tu bendición sobre mi vida, Señor. No quiero tener solamente una buena intención. No quiero tener motivación, optimismo. Yo quiero tener, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, yo quiero tener, Señor, una actitud que agrade al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en todo lo que haga. Señor Dios del cielo, hoy me entrego a ti. Dile, Señor, yo me entrego a ti en el nombre de Cristo Jesús. Ukasiba ribara jamasiba la basaya. Ay basama jamasei barrita ra jamasei. Oh, que arriara jamasai. Así te quería ver, te dice el Señor, rendida a mis pies, porque a partir de hoy todo será distinto en tu vida. Entenderás el camino que yo he trazado para ti y andarás por él, y todo será distinto. Hoy te hago libre en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Yo creo a tu palabra, Señor. Te doy gracias por lo que estás haciendo en cada vida, Dios. Gracias por lo que estás haciendo, Señor, en nuestras vidas. Mi familia te servirá, Señor. Mis hijos te servirán, Dios. Mi descendencia, los hijos de mis hijos, conocerán a un Dios que vive y reina por los siglos de los siglos, y te servirán a ti, Señor. Hoy elevo mi voz para decirte, Señor, quiero vivir en paz. Quiero estar en paz y en armonía contigo, Señor, y con mi prójimo. Quiero ser, Señor, un hombre confiado en ti. Lejos de que me gobierne el temor, sino que, como dice tu palabra en Colosenses 3:15, la paz tuya gobierne mi vida. Puedes hacer esa oración conmigo y decirle, Señor, yo quiero que tu paz gobierne mi vida, y confiar en ti y expresar mi obediencia confiando en ti, Señor, y expresar mi obediencia agradeciendo a todo lo que tú haces en mi vida, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya, aleluya. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Dios. Adora al Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Una y otra vez te has mostrado, sí, Señor, fiel, y lo volverás a hacer a pesar de la fuerte. Bendito eres tú, Señor. Te adoramos, te bendecimos, Dios. Y aprenderemos, Señor. Este corazón aprenderá a confiar en ti, Señor. Aleluya.
Padre, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Que sea una semana de bendición. Bendice a los pastores, Señor, y bendice, Señor, nuestros días. Y ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Anclado estoy en él. Adore, adore. Esperanza firme. No olvide que todo lo que ha ministrado nuestro hermano son decisiones, y eso se toma voluntariamente. Dile: Señor, te doy gracias por todo lo que me has dado, pero en esta hora rindo mi vida, rindo todo mi ser, me rindo a ti, Dios. No quiero vivir en mis fuerzas y a mi manera, quiero vivir a la tuya. Por eso en esta hora, cierra tus ojos. Todavía no hemos terminado, todavía es pronto. Dile: Señor, esas áreas de mi vida que tienen que ser completamente rendidas. Por eso he venido a este culto en esta mañana. Yo me rindo a ti. Nosotros sabemos qué áreas son. Muchos de nosotros llevamos años luchando en nuestra fuerza y no ha habido efecto. Dile: Señor, este es el día y el momento. Hombres, mujeres, jóvenes, adolescentes, esto es para todo el mundo. Dile: Señor, yo recibo esta palabra como revelación y parte de la nueva vida que se comenzará en mí. Necesito vivir esta palabra. Rompe en mí todo lo que hace años no he roto. Perdóname por haber resistido en mi fuerza, por haber hecho las cosas a mi manera, pero en esta mañana, reverentemente, lo hago a la tuya. Quiero hacerlo a tu manera. Llévame a rendirme, a confiar, a deleitarme, a descansar mi alma. No hay una persona más confiable en este mundo que seas tú. En esta mañana queremos confiar y deleitar y descansar nuestra alma. Señor, el descansar nuestra alma está diciendo que vamos a hacer las cosas como tú quieres. Llena tu iglesia en esta hora y marca esta palabra. Que no quede solo en nuestra mente, sino que tu Espíritu Santo en esta mañana marque un antes y un después. Señor, si todos nos movemos en base a lo que tú quieres, las cosas fluirán diferentemente. En esta mañana nos abrazamos a esta palabra y a hacer tu voluntad cada uno. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Dios. Y si alguno quiere quedarse, alguna persona aquí orando, rindiendo su corazón, nos iremos otro y seguiremos cantando y adorando a Dios. Nadie te va a molestar. Dile: Señor, en esta mañana vuelvo a hacer un pacto contigo y uno mi corazón al tuyo para que seas tú el que tomes el control absoluto. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por esta palabra y te damos gracias por lo que va a venir. En el nombre de Jesús. Amén.